presentes aquí en la iglesia, en el templo, y también saludamos a todos los hermanos que se están conectando ya a través de las redes sociales para que podamos recibir todos juntos esta preciosa palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Vamos a buscar la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, 16 al 20, vamos a leer Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 El mensaje para esta noche es el mandato, el llamado y la misión celestial. Sin duda Dios tiene un plan absoluto para cada uno de sus hijos. Sin duda Dios tiene un plan absoluto para cada uno de sus remanentes. Por eso Dios en este tiempo siempre nos está dando su palabra. Y nosotros, ¿cómo tenemos que tomar la palabra? Debemos tomarlo como nuestra promesa eterna. Una promesa realmente que se va a cumplir absolutamente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nunca va a dejar de ser. Cristo lo dijo en una oportunidad: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué significa eso? Que la palabra es eterna y nosotros tenemos que aferrarnos a esta palabra con todo nuestro corazón. Por eso, en este tiempo Dios está usando a sus hijos, aquellos que toman firmemente el pacto, aquellos que disfrutan firmemente el pacto de Dios y lo hacen suyo, lo personalizan en su vida, porque de eso se trata, que nosotros personalicemos el mensaje de Dios en nuestras vidas, que nosotros personalicemos todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, siempre cuando tenemos que ver a partir del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó cosas muy grandiosas, cosas muy importantes, y una de ellas es que siempre dijo: hay que creer. Enfatizó mucho que debemos de creer de todo corazón, que debemos de creer lo que ya estamos pidiendo, debemos de creer realmente lo que Dios ha prometido para nosotros. Por eso, en todo tiempo, desde comenzó el Señor Jesucristo su ministerio terrenal, siempre enfatizó, o cuando hacía milagros, siempre enfatizó esto: hijo mío o hija mía, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué dijo siempre ve en paz? Porque lógicamente la salvación produce paz, la salvación produce gozo, la salvación realmente produce un gozo que no se puede explicar fácilmente. Cuando uno recibe el Evangelio, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe realmente la salvación, ahí es un momento tan glorioso que es difícil explicarlo con palabras, porque es indescriptible el gozo que Dios nos da. Por eso tenemos que ver nosotros siempre, Dios está salvando en este tiempo. Dios nos da su palabra y la cumple perfectamente. Dios Hijo está obrando ahora mismo con todo el poder de la salvación, y Dios, el Espíritu Santo, nos está guiando hacia el movimiento del evangelismo, hacia el movimiento de la evangelización mundial. Por eso tenemos que preguntarnos en esta noche: ¿qué es lo que Dios nos ha dado en su mandato celestial? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado en su llamado y en su misión celestial? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Esto me lleva mucho al mensaje del día domingo, cuando Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa, y ahí Samuel les hace una referencia a todo el pueblo. Les hace ver realmente de que los filisteos no eran el problema. Les hace ver realmente que ellos realmente eran el problema. ¿Por qué? Porque habían dejado el pacto de Dios, habían dejado la palabra de Dios. Por eso le dijo al pueblo:
dejen todos sus ídolos, dejen todos sus vales y vuélvanse a Dios de todo corazón. ¿Por qué vuélvanse a Dios de todo corazón? Porque están lejos de Dios, están en un lugar diferente, están en una dirección diferente, están en una dirección opuesta al deseo de Dios. Por eso, vuélvanse a Dios de todo corazón. Y eso no solamente se aplica en la vida o en los tiempos de Samuel, sino que también se aplica en nuestras vidas hoy en día. Tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Pero pastor, ya estoy en Cristo, ya estoy en Dios, sí. No estoy diciendo que no, sí es cierto. Pero más que eso, hay que estar concentrados que Dios está conmigo todos los días de mi vida. Amén. De eso se trata. Que Dios esté en mi vida como una torre fuerte y absoluta que quebranta toda la obra de Satanás. Porque hoy en día nuestra lucha, ¿cuál es? Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. No es contra sangre ni carne, es contra huestes de maldad. Por eso nuestra lucha, una batalla espiritual, tenemos que hacerlo con lo que Dios nos ha dado, las armas espirituales. Y lo primero es la oración. A través de la oración nosotros podremos quebrantar toda la hora de oscuridad. A través del culto nosotros podemos recibir realmente la palabra que Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Es en el caso de Samuel, cuando hizo el holocausto, presentó ese cordero de leche que fue en sacrificio por todas las cosas que el pueblo había hecho. Y Dios recibió ese sacrificio con olor grato, con olor fragante a su presencia. Y Dios libró a su pueblo Israel de los filisteos. Y es tal cual para nosotros. En el tiempo del culto es donde Dios nos da su palabra. Es en el tiempo del culto donde Dios quebranta toda la hora de la oscuridad y todos nuestros enemigos van a perecer. Todos nuestros enemigos van a ser destruidos. Cuando hablo de enemigos, no me refiero directamente a carne y sangre o a una persona específica, no. Me refiero a ese enemigo que está operando en el mundo, a ese enemigo que está trayendo destrucción a la humanidad, a ese enemigo que está haciendo que las familias fracasen, a ese enemigo que está haciendo que las personas fracasen individualmente. ¿A quién me refiero? A Satanás. Satanás es nuestro enemigo. Satanás será aplastado en breve bajo nuestros pies. Amén, cuando damos el culto. Por eso el culto es muy importante. Por eso el tiempo del culto es donde Dios nos da bendición y sobre todo nos da ese poder, la fuerza espiritual para seguir avanzando en nuestro itinerario del pacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado dentro de su mandato? Primero, es el mandato celestial. El mandato celestial es la palabra de Dios vino a este mundo. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y este verbo es la palabra de Dios. Cristo mismo está ahora mismo juntamente con nosotros. Eso es el mandato de Dios, el mandato celestial. Por eso, cuando nosotros nos tomamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos apropiamos realmente del mensaje de la salvación, ¿a quién nos estamos aferrando? Nos estamos aferrando a Cristo, que es nuestra salvación. Si nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, dice la palabra de Dios que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y si Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, imagínense las obras que se levantarán en nuestra vida cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Imagínense las obras que se van a levantar no solamente en mi vida, sino también las obras que se van a levantar en mi familia, en mi hogar y en mi siguiente posteridad, cuando tomo la palabra de Dios como mi promesa eterna, como mi pacto eterno. Entonces, las obras realmente que se van a levantar son obras asombrosas, obras grandiosas. Por eso, la iglesia primitiva tuvo un comienzo correcto. La iglesia primitiva tuvo un comienzo en solo Cristo, como hemos alabado. Que sea solo Cristo en nuestras vidas, que sea solo Cristo, nada más. Cuando vengan sufrimientos, solo Cristo. Cuando vengan crisis, solo Cristo. Cuando vengan conflictos, que sea solo Cristo en nuestras vidas. Porque si es Cristo, obtendremos realmente las respuestas únicas en nuestras vidas.
Y no solamente la iglesia primitiva disfrutó en esta conclusión de solo Cristo, sino que ellos tuvieron ese respaldo del reino de Dios. El reino celestial es ahora mi respaldo. Y no solamente eso, mientras vivimos nuestras vidas, no vivimos nuestra vida de cualquier manera. Tampoco vivimos nuestra vida con nuestro propio poder o con nuestro propio entendimiento, sino que debemos de vivir nuestra vida de fe con el poder del Espíritu Santo, con el poder que viene de lo alto, el poder que Dios mismo nos da a nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo vino a morar en el momento cuando Cristo vino a nosotros, entonces en ese momento, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3:17, ahí hay libertad. Nosotros hemos sido liberados de toda la esclavitud del pecado, hemos sido liberados de toda la condenación eterna, hemos sido liberados realmente de todos los sufrimientos que causa el problema espiritual. El problema espiritual del ser humano es un problema que está operando hoy en día, es estar separado de Dios. Por eso nosotros nunca más ya podremos estar separados de Dios. Aunque querramos, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos pueblo del pacto, porque somos esa nación santa, ese pueblo redimido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso yo los bendigo para que podamos disfrutar realmente de este contenido del mandato celestial, que es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Eso que sea nuestra base y nuestro fundamento en nuestra vida de fe. Cuando nosotros disfrutamos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Restaurar ese movimiento del evangelismo bíblico, restaurar el movimiento del evangelio, restaurar el movimiento de la palabra, restaurar realmente ese movimiento de discípulos y de remanentes que se levantaron en la iglesia primitiva. Se tiene que levantar tal cual hoy en día, porque la palabra de Dios no cambia, el método de Dios no cambia. Cambian los tiempos, cambian las situaciones, cambian el ambiente, pero la palabra de Dios nunca cambia. El método de Dios jamás cambia. Por eso tenemos que restaurar este movimiento del evangelismo. Y mientras restauramos este movimiento del evangelismo, tenemos que disfrutar. Hay que disfrutar que Dios está juntamente con nosotros. Hay que disfrutar de esa bendición de Emmanuel. La torre de Dios está ahora mismo con nosotros, cumpliendo realmente la voluntad, su voluntad. No es una voluntad del hombre, sino es la voluntad de nuestro Dios trino. Y mientras disfrutamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que transmitir también este pacto a la siguiente posteridad. Y no solamente transmitirlo, sino que hay que compartirlo de todo corazón, como si fuera la primera y última oportunidad de la vida. Porque nosotros no sabemos lo que va a acontecer más adelante. Hoy día, mientras veía la noticia acerca de este subjugador de Portugal que falleció de un momento a otro, siempre la noticia, nadie tiene la vida comprada, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, y tiene razón. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con muchas personas en la calle, con muchos familiares quizás nos encontramos, y uno no sabe lo que va a acontecer? Y a veces nos enfocamos en otras cosas y no nos enfocamos realmente en el estado espiritual de las personas. Por eso yo los bendigo y los animo, hermanos, para que podamos compartir este evangelio, para que podamos compartir realmente esta respuesta única y absoluta que se encuentra en Cristo Jesús. Porque únicamente Cristo es quien puede restaurar todas las relaciones interpersonales. Solamente Cristo puede restaurar la familia. Solamente Cristo puede restaurar el campo. Solamente Cristo puede sanar aquello que la ciencia no puede solucionar. Solamente Cristo, el Evangelio, puede sanar lo que la medicina no puede sanar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Cristo es nuestro creador y Él sabe lo que nosotros nos hace falta. Él sabe lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Por eso Cristo dijo: solamente hagan una sola cosa, solamente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todo será añadido. Solamente
Enfoquémonos en el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios que es ahora mismo mi respaldo. Es ahora mismo que está juntamente conmigo. Cuando le preguntaron en una oportunidad al Señor Jesucristo, ¿qué señales habrá acerca del reino de los cielos? Y el Señor dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni tampoco con señales. No dirán, gelo aquí o gelo allá. Es aquí el reino de Dios, no. ¿Por qué? Porque ahora mismo el reino de Dios está juntamente con ustedes. Es decir, el reino de Dios está dentro de nosotros, mi respaldo. Dios está gobernando y guiando mi vida hacia su meta absoluta, que es las misiones mundiales. Y por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo, por causa de los remanentes, Dios ha prometido darnos realmente lo que más necesitamos en este tiempo. Dios ha prometido darnos salud. Dios ha prometido darnos realmente una economía de la luz, una economía que ya está preparada. Solamente enfoquémonos en lo que Dios más desea. Dios desea realmente, como hemos leído, Mateo capítulo 28, 16 al 20, ir y hacer discípulos. Y por causa de los discípulos, que Dios nos dé ese poder espiritual. Por causa de los discípulos, que Dios nos dé el poder de la sabiduría. Por causa de los discípulos, que Dios nos dé el poder físico, el poder de la salud. Por causa de los discípulos, que Dios nos dé esa economía de la luz que ya está preparada. Y por causa de los discípulos, que Dios nos permita disfrutar del poder humano para poder levantar a los discípulos y levantar el movimiento de los remanentes y también de los líderes. Entonces, ¿cuál es el contenido? Si ese es el contenido del mandato celestial, entonces, ¿cuál es el contenido del llamado y la misión celestial que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es ese llamado? Dios no solamente quiere que nosotros lo transmitamos este pacto de Dios, sino que Él quiere que nosotros lo podamos personalizar este mensaje, que este mensaje se pueda grabar en nuestras vidas, que este mensaje se enraíce en nuestras vidas, que el mensaje del Evangelio se naturalice en nuestras vidas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, a tal punto de que en todo tiempo siempre nosotros miremos una oportunidad. Hay un problema, no lo miremos como los problemas, sino miremos realmente como una oportunidad. Vienen los conflictos, no lo miremos como conflictos, sino lo miremos realmente como un tiempo de renovación. Cuando venga la crisis, no lo miremos como tiempo de crisis, no lo miremos como una respuesta para nuestras vidas, porque estas cosas que he mencionado, a Dios nunca le toma por sorpresa. A Dios jamás le toma por sorpresa estas cosas que vienen a diario, sino que estas cosas vienen para que nosotros vamos a aplicar lo que Dios nos ha dado, su palabra, para que nosotros vamos a personalizar lo que Dios nos ha dado, la bendición de Emmanuel. Dios está juntamente conmigo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, esto realmente, en el campo donde estamos, tenemos que levantar la bendición del reino de los cielos. Yo los bendigo para que el reino de los cielos se establezca en sus hogares como una torre fuerte, una torre absoluta, para que la bendición del trono celestial se establezca en sus familias, en su siguiente posteridad, quebrantando toda oscuridad, quebrantando realmente toda trampa, toda atadura y todo lazo que Satanás quiera poner en nuestro camino, sea quebrantado. La bendición que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos salvar realmente el futuro, para que nosotros podamos ver a la siguiente generación, nuestra posteridad, nuestros preciosos remanentes, porque es en este tiempo donde Dios va a levantar a los remanentes. Es en este tiempo donde Dios está levantando ya a los remanentes. Los remanentes son, como decía en esta semana siempre el diario de oración, los remanentes son el punto de cambio de la época. Los remanentes son el punto de cambio que ya está preparado. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que los remanentes marquen la diferencia con el pacto de Cristo. Los remanentes se levantarán, no de cualquier manera, sino que se levantarán con el pacto del evangelio absoluto que quebranta y soluciona todo problema fundamental. Amén. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, el núcleo de todo esto es la bendición de solo Cristo.
solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. El movimiento del evangelismo, ese movimiento de las misiones mundiales, es lo que Dios más desea, es lo que Dios más quiere en este tiempo. Si nosotros vemos, estamos viviendo en una época de muchas adicciones, estamos viviendo en una época donde ahí se están dando muchos problemas familiares, problemas personales, problemas en la sociedad, pero para eso Dios realmente nos ha dado su pacto, para eso realmente Dios nos ha dado su palabra, para eso realmente Dios nos ha dado su promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Ahora, si nosotros vemos en la palabra que hemos leído el día de hoy, Mateo capítulo 28, 16 al 20, miren lo que dice el versículo 18. El versículo 18 nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, esto tiene un secreto muy grandioso, que todo le ha sido dado a Cristo. Todo poder le ha sido dado a Cristo. Y Cristo ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese poder que le ha sido dado a Cristo también se aplica a mi vida. Por eso Cristo dijo: he aquí le doy poder, le doy fuerza, le doy autoridad para que quebranten todas las obras de Satanás, para que pisen escorpiones, para que destruyan fortalezas, para que destruyan todas esas trampas que Satanás ha levantado en nuestras vidas, en nuestro caminar. Cristo ha recibido realmente toda esa potestad en el cielo y en la tierra. Nuestro Dios soberano no solamente está sentado en el trono celestial, sino que guía nuestras vidas con todo el poder del trono celestial. ¿Y qué nos dicen? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esto realmente es el movimiento bíblico del evangelismo. Esto realmente es el movimiento bíblico de las misiones mundiales. Dios quiere que nosotros levantemos discípulos. ¿Por qué? Porque es a través de los discípulos donde nosotros vamos a tener continuación. Es a través de los discípulos donde el movimiento de la palabra va a continuar hasta el fin del mundo. Y no es un cualquier discípulo, sino un discípulo que sigue la palabra de Dios. Un discípulo que sigue la voz de su Señor. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo le doy pasto verde, alimento fresco, la palabra. Es el evangelio que restaura nuestras vidas. Amén. Por eso hay algo también que tenemos que rescatar acá. Cuando dijo Dios bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, eso quiere decir que los discípulos son establecidos dentro de la iglesia. Y no de cualquier manera, sino son establecidos como una torre absoluta, la torre de Dios, porque nadie enciende una luz para esconderlo, sino que se enciende la luz para ponerlo en alto. Y en Mateo capítulo 5 nos dice que nosotros somos la luz del mundo, la luz que alumbra en medio de la oscuridad, la luz que alumbra a aquellos que están caminando en oscuridad. Pero hay algo también que tenemos que ver, que Dios nos ha llamado a nosotros como la luz del mundo, pero Cristo es la luz del mundo. Amén. Y esa luz está dentro de nosotros. Por esa razón, Cristo nos dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es realmente una promesa. Esto realmente es una promesa que salió de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Enseñándoles. ¿Qué quiere decir enseñándoles? Hagan entrenamiento. Hagan realmente entrenamiento concentrado. Lo que estamos haciendo nosotros todos los jueves que hemos empezado. Entrenamiento de evangelismo. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Que guarden la palabra. Que tomen la palabra. Que lo apliquen la palabra en sus vidas. Y de esta manera se levantarán las obras de la sanidad fundamental. Obras de la sanidad física en nuestras vidas. Obras como de fuego y viento que se aparecieron en el aposento alto de Marcos. Obras que nadie lo puede detener, porque son las mismas obras del trono celestial. Son las mismas obras realmente donde Dios realmente cumple su palabra.
Por eso Cristo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos va a guiar con brazo fuerte. Él nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Él nos va a guiar hacia el cumplimiento de su pacto, hacia el cumplimiento de su promesa. Por eso yo los bendigo, amada iglesia, queridos remanentes, para que podamos aferrarnos firmemente a nuestro mandato celestial, para que podamos aferrarnos firmemente a nuestro llamado y misión celestial. Un mandato, un llamado y una misión realmente que se cumple absolutamente. Porque no se trata de mi llamado, sino se trata del llamado del mismo Dios. No nos llamó una persona cualquiera, nos llamó el mismo Dios. Amén. Mío eres tú. Yo te puse por nombre y te puse luz por las naciones. Amén. Ese es nuestro llamado. Tenemos que disfrutar realmente este llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado como sus hijos, como pueblo santo escogido de Dios. Eso realmente es una identidad. Esto realmente es un pacto. Amén. Esto es lo que Dios ha prometido para nosotros. Por eso los discípulos son los que disfrutan y transmiten este pacto del Evangelio. Este pacto de las misiones mundiales se cumplirá independientemente del problema que tengamos, independientemente de la situación en la cual estemos o independientemente del campo donde estamos. La evangelización del mundo se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Por eso, el mayor campo del evangelismo, ¿dónde es? ¿O quién es el mayor campo del evangelismo? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el campo del evangelismo. El campo de las misiones es el campo donde estamos. En el lugar donde estamos, ahí empieza nuestro campo de misiones. Es ahí donde Dios comienza a levantar las obras de la sanidad. Es ahí donde Dios comienza a levantar las obras del trono celestial. Es ahí donde Satanás es aplastado bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo supera todo. Las obras del trono celestial lo supera todo. Y yo los bendigo para que sea una noche de nuevos comienzos. Sea una noche de nuevos desafíos. Sea una noche de nuevos retos. Sea una noche donde podamos ver realmente las obras de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Sea una noche, una oportunidad donde podamos ver realmente cómo las obras del trono celestial se levantan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y en todos los campos donde vayamos. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde con esta palabra de nuestro mandato, nuestro llamado y nuestra misión celestial. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar los unos por los otros realmente, porque Dios es esto lo que nos manda, orar los unos por los otros. Oremos realmente para que sigamos disfrutando del pacto del Evangelio, para que en medio de las adversidades podamos ver realmente cómo Dios está llevando a cabo su plan de evangelismo, su plan de salvación en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a orar por un momento, tomando la palabra el día de hoy, y vamos a orar realmente por la salud. Vamos a orar para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar entonces por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre bueno, porque nos permites estar delante de tu presencia, porque nos has bendecido con tu palabra que es viva y eficaz. Dios mío, te damos las gracias porque nos has dado, Señor, tu pacto eterno que se cumple absolutamente. Señor, te damos las gracias porque nos has dado el mandato celestial, el llamado celestial y la misión celestial donde se cumple tu perfecta voluntad. Señor, en esta noche quiero orar por toda tu iglesia. Oro, Señor, por tu iglesia, gracias de Cristo, para que seamos fortalecidos en tu palabra, para que seamos fortalecidos, Padre bueno, en el Evangelio, para que podamos ver cómo las obras del trono celestial se levantan en nuestras vidas. Oro, Padre bueno, por cada miembro, por cada familia que se congrega en la iglesia, gracias de Cristo, por cada remanente que toma el pacto de Cristo y lo personaliza en su vida. Señor,
Oro para que todas las obras de Satanás sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo y se levanten, Padre bueno, las obras del trono celestial de nuestras vidas. Padre, no permita, Señor, que caigamos en la incredulidad, sino que tomemos tu palabra eterna y seguir por ese itinerario del pacto que ya has preparado para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver las situaciones correctamente, para ver las adversidades correctamente, para que podamos ver correctamente, Señor, el evento que viene en nuestras vidas y en medio de cada problema, en medio de cada crisis y aún en medio de cada conflicto, podamos encontrar la respuesta que ya está preparado. Señor, ayúdanos en todo tiempo, fortalece nuestro estado espiritual, fortalece nuestro cuerpo físico conforme a tu palabra, Señor. Oro, Padre Santo, por tu hijo Arthur, Señor, llénalo con tu Espíritu Santo, por tu hija Andreina y tu remanente Andrés. Fortalécelo, Padre bueno, fortalece su estado espiritual, su estado físico, Señor, por causa del movimiento de los remanentes, por causa del mandato celestial, por causa del llamado y la misión celestial, Señor, restaura su salud por completo, Señor. Que las obras del trono celestial se levanten en su vida, en su familia, Señor, y queden como obra maestra para la siguiente posteridad. Padre Dios, te oro y te pido, Señor, por todos tus remanentes. Levántalos como a la cumbre espiritual, que puedan superar, Señor, su entorno, que puedan superar, Padre bueno, su ambiente, que puedan superar sus estudios, Padre Santo. Abre las puertas, Padre bueno, hacia la respuesta que ya están preparados. Señor, ayúdalos, Padre bueno, a que puedan ver realmente las respuestas correctas dentro de cada evento que se presentan en sus vidas. Ayuda, Padre bueno, a nuestros remanentes a que no se desanimen, sino que puedan tomar tu pacto, puedan tomar tu pacto eterno, Señor, y seguir hacia la meta absoluta que tienes por delante. Señor, oro, Padre bueno, por todos los líderes de iglesia. Oro, Señor, por todos tus hijos, para que siempre, Señor, seamos guiados con tu Espíritu Santo, para que seamos sensibles a la guía de tu Espíritu Santo, para que seamos guiados, Padre bueno, conforme a tu palabra, porque tu palabra es luz a nuestro camino y lumbrera a nuestro caminar, Dios. Padre, que todas las obras de Satanás sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo y que en todo tiempo sea Cristo suficiente para nosotros, que en todo tiempo Cristo sea completo para nosotros, que en todo tiempo Cristo sea completo para nosotros y eterno, Dios. Padre, oro por todos tus hijos que se han dado cita en tu casa de oración, Señor. Bendícenos cada día con tu presencia y que sigamos disfrutando de la bendición de Emmanuel, que sigamos disfrutando que tenemos el respaldo del trono celestial. Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tú eres un Dios de pacto y creemos, Señor, que tú cumples tu promesa en nuestras vidas. Desde ya, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. De esta manera nos estamos despidiendo de los hermanos que están conectados, siguiendo el mensaje. Y nosotros aquí nos podemos saludar. Amén. Y de esta manera estamos finalizando el culto del día de hoy. Dios los bendiga y Dios los guarde. Muy buenas noches.